Dentro de la semana 10 se revisó ya lo que son las funciones lineales. Vimos el concepto de funciones lineales, vimos también ejemplos de funciones lineales y sobre todo la tarea que ustedes hicieron era sobre el plano cartesiano, entonces teníamos que ubicar puntos en el plano cartesiano para recordar pues cómo es dónde va la coordenada en X, dónde va la coordenada en Y hallar los puntos, en ese caso, en el caso de la tarea, para crear figuras. Esta parte de aquí la vamos a completar con esto de acá, que nos dice las gráficas de las funciones lineales. ¿Sí? ¿Qué es graficar una función lineal? No es más que representar esa función lineal mediante una línea en el plano cartesiano. El día martes decíamos que la función lineal se grafica mediante una línea recta. Entonces, para graficar esa función lineal en el plano cartesiano tenemos que hacer tres pasos. Tres pasos. El primero es hallar una tabla de valores. El segundo es encontrar los pares ordenados, o sea, las coordenadas de los puntos en base a esa tabla de valores. Y finalmente, ubicar en el plano, unir los puntos y trazar la línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para graficar, para ver cómo graficar la función lineal, vamos a graficar este ejemplo. El ejemplo nos dice graficar la siguiente función. Les recuerdo que todo lo que vamos haciendo aquí tiene que ir en su portafolio, en su cuaderno o en su carpeta. Todo esto de aquí, ¿sí? Para ello, pues después yo subo el video y ustedes tienen la opción de ir copiando. El ejemplo que vamos a hacer entonces es graficar la función y igual a 2x más 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, ¿quién se acuerda los tres pasos que teníamos que hacer? A ver, alguien que me diga, que se acuerde los tres pasos que teníamos que hacer, que estaba en la hoja anterior. A ver si es quien estaba atendiendo. No pasó ni 2 minutos. Ya, Boris me dice la tabla de valores, Gabriela la tabla de valores, muy bien. Ya, el primer paso. El segundo. El primero vamos a poner aquí la tabla. Ya, ya es la tabla de valores, es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Ya, muy bien, Joel. No, no, Gabriela, no poner los datos. El segundo paso es hallar los pares ordenados. ¿Ya? Los pares ordenados. ¿Y el tercer paso? Ubicar en el plano, ya, muy bien, Joel y Carlos. Ubicar en el plano y trazar. ¿Ya? Entonces el tercer paso ya es trabajar en el plano cartesiano. Muy bien. Entonces, vamos a ir cumpliendo con los tres pasos. El primero nos dice crear la tabla. El día martes vimos nosotros cómo crear la tabla de valores con los valores de X y de Y. Entonces, como sabemos nosotros, la X es la variable independiente, entonces a la X yo le puedo dar cualquier valor, cualquier valor. En este caso le vamos a dar unos valores, valores cualquiera, podemos empezar en el 0, pueden ser negativos, pueden ser positivos, le voy a dar un valor de -2, le voy a dar un valor de 2 positivo, un valor de 3
y un valor de 4. ¿Ya? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. No importa. Dependiendo del ejercicio. En este caso, como es una función simple, entonces yo le puedo dar valores positivos, negativos y el 0. Si fuera una función, por ejemplo, donde X representara una cantidad de personas, por ejemplo, yo no le podría dar valores negativos, sino tendrían que ser desde el 0 y los positivos. Entonces, todo depende de qué tipo de función tenga o qué esté representando esa función. Entonces, en este caso, yo le voy a dar 5 valores, 5 datos de X, y con estos valores de X tengo que calcular los valores de Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de los valores de X voy a sustituir en la función. Para el primero, cuando X vale 0, Y será igual a 2 por 0, porque es 2X más 1. Entonces, 2 por 0 me queda 0 más 1. Y 0 más 1, pues me queda 1. Quiere decir entonces que cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces nosotros aquí vamos poniendo los valores de Y que se obtienen al reemplazar cada uno de los valores de X. Veamos el siguiente. Si X vale menos 2, Y será igual a 2 por menos 2 más 1. 2 por menos 2, aquí sería más por menos menos, 2 por 2, 4. Hay que aplicar bien la ley de signos, por favor. Menos 4 más 1 me queda menos 3. El siguiente, entonces aquí sería menos 3. El siguiente valor es X igual a 2. Calculemos Y. Y es igual a 2 por 2 más 1. 2 por 2 me queda 4 más 1 me da 5. Entonces, el valor de Y cuando X vale 2 ha sido 5. El siguiente es 3. X igual a 3. Y Y será igual a 2 por 3 más 1. Fíjense que lo único que va cambiando es X, porque hay solo una X aquí. Sería 2 por 3, 6, más 1, me da 7. Entonces aquí Y vale 7. Y el último, cuando X es igual a 4, Y será igual a 2 por 4 más 1. 2 por 4 es 8, más 1 me da 9. Y listo. Tengo entonces el primer paso que es la tabla de valores. ¿Sí? Con este desarrollo de aquí que me ayuda a calcular los valores de Y. El segundo paso, hallar los pares ordenados. Para hallar los pares ordenados, pues simplemente lo que yo tengo que hacer es, como vimos el día martes, tomar esto de aquí. ¿Sí? El primer punto será el punto 0 en X, 1 en Y. El segundo punto será menos 2 en X, menos 3 en Y. El tercer punto será 2 en X, 5 en Y. El cuarto punto, 3 en X, 7 en Y.
Y el quinto punto, 4 en X, 9 en Y. Listo. Tengo entonces el segundo paso, que es hallar desde la tabla de valores los pares ordenados. Y el tercer paso, pues, es ubicar todo eso en el plano cartesiano y unir, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a dibujar aquí el plano cartesiano. Dibujamos el eje Y. Dibujamos el eje X. Lógicamente le hago más grande el primer cuadrante porque la mayoría están aquí. Entonces aquí tendríamos en X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En X acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en Y negativo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Suficiente. Tenemos entonces el plano cartesiano con las medidas necesarias. Luego vamos a ubicar los puntos. El punto primero es 0, 1. 0 en X, o sea, no voy ni a la derecha ni a la izquierda, parto desde el 0 y voy hasta Y 1. Entonces el primer punto que tengo está aquí. El segundo punto dice menos 2, menos 3. Menos 2 en X tengo aquí. Esto era 1. Menos 2 y menos 3 en Y tengo acá. Entonces era menos 2, menos 3. Y tengo aquí el punto 2. El tercer punto, 2, 5. Aquí tengo 2 en X. Aquí tengo 5 en Y. Entonces, el punto va a estar por aquí. El cuarto punto, 3 en X, 7 en Y. Aquí está 3 en X. Y acá está 7 en Y. Entonces el punto que tengo está aquí. Y el último punto, 4 en X, 9 en Y. Aquí está 4 en X, por acá está 9 en Y. Y pues le voy uniendo. Tengo aquí. Y acá. Y tengo ahí el punto. ¿Sí? Ubiqué los puntos en el plano cartesiano, pues y lo último simplemente es unir con una línea todos estos puntos. Y listo. Entonces, esta línea representa la gráfica de Y igual a 2X más 1. ¿Ya? Ahí tenemos entonces cómo graficar esa función en el plano cartesiano. Cómo hacer la gráfica de esa función. ¿Sí? Entonces, con esto completamos esta actividad o este tema de la semana 10. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto tiene que estar aquí junto con estos conceptos y después de lo anterior. Lo anterior era, lo último que hicieron fue la tarea esta de aquí. ¿Sí? Esta era la tarea 1. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la tarea 2. La tarea 2 es esto de aquí. ¿Sí? Dice, grafica qué sucedería si una persona sale varias veces al día de casa
sin aplicar las 4 medidas de protección básicas contra la COVID-19. ¿Cuáles son esas 4 medidas? La primera, usar mascarilla. La segunda, usar guantes. La tercera, lavarse las manos. La cuarta, distanciamiento social. Entonces, para eso se ha creado esta función de aquí. Y igual a 4x más 1, donde y representa el riesgo de contagio, el 4 es un factor que son las 4 medidas de protección, x representa el número de veces al día que la persona sale de la casa y el más 1 representa pues una persona. ¿Ya? ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide graficar esta función de aquí. Igual a lo que hice yo ahora. ¿Qué vamos a hacer eso entonces? Vamos a hacer la tabla. Vamos a buscar los pares ordenados. Y vamos a representar todo eso en el plano cartesiano. Tienen que hacer este mismo desarrollo que hice yo, pero ya no con esta función y igual a 2x más 1, sino con esta función de aquí y igual a 4x más 1. ¿Sí? Aquí vamos a hacer igual con 5 datos, 5 valores de x. Uno de esos valores va a ser menos 1. Este es obligatorio. ¿Sí? Un valor de x va a ser menos 1. Y los otros 4 valores, pues ya ustedes lo que ustedes quieran poner. Cualquiera de los datos que ustedes quieran poner. ¿Sí? Esa es entonces la tarea 2. Con eso terminamos la actividad de matemática de esta semana 10. ¿Ya? ¿Estamos claros? Por favor. Sí, Sí, licenciado. Sí, lice. Ya. Todos me van a escribir, por favor, en el chat presente. Este momento. licenciado, buenos días. Dígame, Ronnie, buenos días. Dicen, Cata me escribió y dijo que no puede conectarse porque está con megas y Zoom no le deja porque dice error porque tu conexión está inestable. Ya, no hay problema. Gracias. Ya. Entonces, una vez que tenemos ya hecho esto, completado lo de matemática, les voy a explicar de una vez, como les decía al principio, lo de ECA. ¿Sí? Igual todo esto voy a poner en el video para que ustedes puedan revisar y puedan hacer la tarea. Lo de ECA, para esta semana, está planteado en la hoja, a ver, en el documento de trabajo de esta semana está planteado aquí en la hoja 13. El tema de ECA dice dejando huellas para el cambio. El subtema se llama El poder del cambio empieza por mí. Y las actividades pues son bastante sencillas. Primero nos dice, observa con mucha atención las imágenes del afiche. ¿Qué nos presenta el afiche? El afiche nos presenta un hexágono de recomendaciones de cómo ser un poquito más organizado. ¿Sí? Estos consejos, estas recomendaciones son dados por la señora Julie Morgenstern,
que es una experta en productividad, gestión y organización. Y ella nos da 6 consejos que nos van a ayudar a ser más organizados. ¿Sí? El primer consejo nos dice, antes de irte a dormir, planea y organiza tu agenda del día siguiente. ¿Qué nos está diciendo? Antes de ir a acostarnos, antes de descansar, pues dejemos planeando lo que tenemos que hacer el siguiente día. Escribiendo en algún lado, a lo mejor un recordatorio en un papel, a lo mejor en una agenda, en el diario, en fin. Organizar qué es lo que vamos a hacer. Licenciado, disculpe, pero ¿en qué página era? Página 13, la ficha está en la página 14 del documento. Ok, gracias. El segundo consejo nos dice, no uses más de 4 redes sociales, incluyendo el mail. ¿Ya? Aquí quiero que me den ustedes ejemplos de redes sociales. Facebook. Ya, Facebook, primerito, eso está primerito en la mente. ¿Cuál más? Instagram. Messenger. Ya, tengo Instagram, WhatsApp. Messenger, WhatsApp. WhatsApp, vamos 4. Twitter. SoundCloud. Twitter 5. ¿Cuál más? Instagram. Instagram 6. Aunque creo que ya dijeron Instagram. ¿Cuál más? Skype. ¿Cuál? Skype. Ah, Skype, ya, muy bien, 7. ¿Cuál más? SoundCloud. OnCloud 8. Alguien me puso ahí Discord 9. ¿Cuál más? Esto que está de moda ahorita, que muchos de ustedes van a estar haciendo, TikTok. Tengo 10. ¿Sí? Zoom también es una red social porque a través de Zoom nos estamos comunicando. 11. ¿Ya? Noche y día. Entre colores de mentira. Fíjense lo que están haciendo en lugar de atender a clases, cantando. ¿Se dan cuenta? Así les interesa y así les importa. Ya, entonces tenemos ahí varios ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos Snapchat, tenemos, como les decía, TikTok, está Twitter, está Facebook, está Instagram, está Discord, está, ahí tengo otra también, Line, y como les decía, el mismo Zoom, el YouTube, en fin, tantas redes sociales que nosotros podemos utilizar y entre ellas también el correo electrónico. Entonces, la recomendación de la experta dice no usar más de 4 redes sociales, incluyendo el mail. Incluyendo el mail. Fíjense, entonces, ya. Me demoré un ratito porque estaba sacándole a Jennifer Peña que se puso a cantar en lugar de estar atendiendo clases. Y les decía entonces, incluyendo el correo electrónico, tenemos un montón de redes sociales que utilizamos normalmente. Entonces, la recomendación dice no usar más de 4, fíjense ustedes. En YouTube, obviamente, estamos utilizando, el Zoom estamos utilizando, el WhatsApp estamos utilizando y por ahí el Facebook estamos utilizando. Suficiente, 4 redes sociales. ¿Por qué? Porque si utilizamos más, nos absorbe demasiado el tiempo. ¿Sí? Entonces, la recomendación es no usar más de 4. Y esto nos ayuda a ser un poquito más organizados. La tercera dice, usar tu celular para que te recuerde esos pendientes que ya sabes que vas a olvidar. ¿Sí? Si nosotros tenemos algo que hacer y sabemos que de pronto nos vamos a olvidar, pues utilicemos el celular para que nos haga acuerdo. Así como dice aquí, el celular sonó, ya, cierto, que tenía que hacer eso. ¿Sí? Entonces, fíjense. Por ejemplo, yo tengo mi día de salida por el número de placas los días lunes. Entonces, yo por ahí el jueves, el viernes, me acuerdo que tengo que comprar algo, que necesito algo, entonces anoto, y el día lunes cuando ya salgo, suena mi celular y digo, sí, cierto que tenía que ver esto. ¿Por qué?
pues de pronto me voy a olvidar, ¿sí? Entonces, tengo allí una recomendación. La cuarta recomendación dice, dedica una hora para responder mails. Si tienes más de un mes en tu bandeja, bórralos. Si los correos están demasiado tiempo ahí, hay que borrar, porque si no más confunden, más ocupan espacio y todo eso, ¿cierto? Entonces, dedicar una hora para responder mails, dice, una hora. A veces nos podemos demorar un poquito menos. Y no solamente los mails, también mensajes, tal vez mensajes de WhatsApp, tal vez mensajes de Facebook, tal vez mensajes en Instagram que están por ahí. Dedicarse un tiempito para responder. Y si están demasiado tiempo, pues borrar. ¿Sí? Así como aquí está este correo electrónico que han enviado, está ya viejito de tanto tiempo que está ahí. Y pues ya más bien a la basura. La quinta, no aceptes más de lo que puedas hacer, aprende a decir que no. A veces esto aplica más para la gente que trabaja, a veces por ganar un poquito más, por conseguir un poco más de ingresos, la gente acepta trabajos, eso pasa mucho, acepta trabajos en cantidad y resulta que no puede cumplir con todos los trabajos. Entonces, la recomendación es no aceptar más de lo que se pueda hacer. Mucho ojo, esto no aplica para los deberes. Los deberes les damos a ustedes la cantidad que ustedes sí pueden hacer. Pero esto aplica más, como digo, para las personas que trabajan. A muchos nos ha pasado, digo nos ha pasado porque a mí también me ha pasado. Voy a un taller, por ejemplo, de autos y le pregunto al mecánico, ¿sabe qué? Tengo este problema, ¿me puede ayudar? El mecánico dice, sí, no se preocupe, deje nomás el carro, yo ya le reviso. Uno va de tarde o va al siguiente día y el carro está ahí mismo, no ha hecho nada, no ha arreglado, ni siquiera ha revisado, ni siquiera ha abierto el carro. Entonces, ¿por qué? Porque no se miden. Y a lo mejor cuando yo no estoy ahí, tuvo la intención a lo mejor de hacer mi carro, pero resulta que como yo no estoy, entonces vino otra persona con más urgencia, no sea malo, ayúdeme, debe viendo esto, y se puso a hacer ese carro y dejó el mío ahí. ¿Sí? Entonces aceptó demasiados trabajos que no puede hacer y por eso no cumple. Yo a ese taller ya no vuelvo. ¿Sí? Y la última dice, agenda también tu tiempo personal y respeta. Nosotros tenemos que hacer cosas para los demás, tenemos que hacer cosas para los demás, pero también tenemos que tener tiempo para nosotros. Entonces hay que agendar ese tiempo y pues respetar ese tiempo de cosas que tenemos que hacer también nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, yo debo organizarme porque yo tengo clases con ustedes, debo distribuir mi tiempo en las clases, debo distribuir mi tiempo para revisar las tareas, para revisar los deberes, tengo que revisar matemática, tengo que revisar educación artística y en fin. Entonces, todo eso tengo que distribuir el tiempo, pero también tengo que darme tiempo para hacer algo yo, de pronto para ver noticias, tal vez para dedicarme un ratito al Facebook, a revisar los mensajes, tengo que revisar el WhatsApp, tengo que salir a hacer ciertas cosas, entonces tengo que organizar mi tiempo y pues respetar esa organización. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta abejita está leyendo un libro, entonces tiene su tiempo también y ese tiempo tiene que respetar. ¿Ya? Entonces, estos son consejos que esta experta nos da para todos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Responder estas preguntas de aquí. Responder estas preguntas. Dice, luego de observar el afiche, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Soy una persona organizada? Pues ustedes responderán sí o no con total libertad. ¿Cuándo soy organizado? ¿Cómo soy organizado? ¿Dónde soy organizado? Todas estas preguntas vamos a responder. No es necesario poner aquí un discurso de 1000 palabras. Con una línea es suficiente. Luego nos dice, ¿cómo ser una persona organizada? ¿Cómo ser una persona organizada? En la casa, en el estudio o en el tiempo libre. Ustedes van a escribir ahí cómo se puede ser una persona organizada en cada una de estas situaciones. Y finalmente dice, ¿qué crees que hace una persona organizada? ¿Cómo se nota que es una persona organizada? ¿Y por qué
la persona organizada hace eso. ¿Sí? Entonces, a cada una de estas le vamos a dar una respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Sí? Esa es la actividad de educación artística. Revisar el afiche que está en la página 14 y contestar las preguntas que están en la misma página 14 y al principio de la página 15. Nada más.